Bueno, pues ahora sí, es viernes, señor Olea. Es viernes y los viernes tenemos clase de historia. Y muy bueno, por cierto. Y gran clase de historia con nuestro amigo el doctor Joaquín Robles Linares, quien ahora nos va a hacer una presentación. Fíjate que hace rato vi precisamente ahí a un videíto de Nacho Almada Bey en torno a este tema. Pero bueno, que nos lo presente y que nos lo comente nadie mejor que Joaquín Robles Linares. Joaquín, buenas noches. No, hombre, buenas noches y qué gusto estar otro viernes con ustedes platicando precisamente de historia. Y ahora en algo que me llena de gusto y además de satisfacción, porque compartirlo con ustedes y con el público, el trabajo de un gran historiador como Ignacio Almada Bey. Eh, Antes que nada, quiero advertir que este libro que tengo aquí se presentará el próximo viernes en la librería Gandhi, aquí en Hermosillo, a las 6 de la tarde. El autor estará presente y es el objeto de este comentario y de la hospitalidad de ustedes, precisamente para difundir este gran esfuerzo y además mucho de la vida de este gran personaje y de este momento de México que hasta la fecha está vivo, aunque mucho de la gente no se dé cuenta, pero mucho de lo que hizo el general Obregón todavía lo tenemos. Y este esfuerzo que hizo Nacho, un trabajo de décadas, me atrevo a decir que de décadas, y además algo muy interesante, de un historiador y un escritor de la misma región del general Obregón. Cualquiera le podrá discutir a Nacho muchas cosas que tienen que ver con la trayectoria del general o la revolución, pero nunca su conocimiento de primera mano de una región tan importante como es el sur del estado, que dio este personaje como fue el general Obregón. El libro se llama Álvaro Obregón, caudillo del pasado, espejo del presente. Y creo que aquí, en el subtítulo del libro, está perfectamente bien plasmado la importancia del general Obregón. Quisiera más o menos dar luces sobre el libro y creo, Hilario, Víctor, que es el primer trabajo que yo leo sobre Obregón. Y he leído algunos, e incluso artículos, no nada más libros o biografías, trabajos académicos, en el que explica muy bien algo que es central del personaje, que es el origen. El doctor Almada, como buen conocedor de la región, profundiza precisamente en las raíces de este revolucionario y nos da explicaciones que yo hasta la fecha pues no tenía bien a bien, ¿qué te diré? Pues la explicación concreta, clara, precisa de muchas de las actitudes del general, de su gobierno, de su actuar y de su personalidad. Les voy a platicar algo que a mí me sorprendió. En primer lugar, a explicar que el general viene de una región aislada, remota, que no tenía contacto con el centro del país, que era Sonora, y particularmente lo que es el Valle del Mayo. Nace precisamente entre el río y el valle, y ahí se desarrolla. Algo muy interesante es que el general se involucra en la revolución ya teniendo más de 30 años, o sea, él había nacido, crecido, trabajado, había hecho familia. Hay que recordar que él primero se casa con Refugio Urrea en viuda en 1906, y aún así su pasión, la agricultura, los negocios, pues lo llevan a peregrinar por distintas zonas del sur de Sonora, y además pertenecía a una familia ramificada de forma extraordinaria. Si ustedes ven sus relaciones de parentesco, pues son sorprendentes porque prácticamente era pariente de todo el sur de Sonora. De todo el sur. Algo muy interesante. No, y además algo que en la época era relativamente común. Explica el doctor Almada su origen y además un detalle muy interesante que tiene que ver mucho con nosotros. A consecuencia de la lejanía de Sonora, esas familias como los Salido, los Almada, en fin, los Urrea,
Palomares, en fin, unas familias muy numerosas se van consolidando, se van cohesionando y a fin de cuentas logran en Sonora, igual que en el centro de aquí en Hermosillo, en Ures, en Arizpe, que esas familias se autogobernaban. Las instituciones eran tan débiles, las instituciones me refiero al gobierno o la iglesia o las distintas, o el ejército, por ejemplo, pues no tenían prácticamente presencia, pero esas familias hacían la presencia de las instituciones y eso los cohesionaba, pero también los identificaba a una región. Bueno, de ahí viene el general Obregón. Quisiera platicar, por ejemplo, una anécdota que platica el doctor Almada que revelan mucho lo que serían ellos después. Bueno, hay una semilla, una simiente de anticlericalismo en el general Obregón y en muchos de los sonorenses de esa época. Bueno, él lo explica porque la Iglesia Católica no tenía una presencia formal en el Estado. La tradición católica, la educación, la formación, estaba a cargo de las mujeres, de las familias particularmente, y entonces ahí se transmitía pues todo lo que tiene que ver con el rito religioso. Cuando la iglesia llega, la iglesia se aposenta, se estructura como institución, de inmediato impone el diezmo. Y entonces eso hace que se conflictúen las familias con la institución, porque todo estaba muy bien mientras era nada más rezar, pero a la hora de cobrar, pues ya no les gustó, ¿no? Entonces, hay una anécdota de un familiar del general Obregón Palomares, que incluso la iglesia, por aquella negativa que había dado las familias con los diezmos, le impide, al morir este patriarca de la familia, le impide que le den los santos óleos o más que nada la última ceremonia ya muerto en Álamos. La extrema opción. No, pero ya había muerto. Entonces la familia quería una misa en la iglesia y los sacerdotes y el obispo le niegan a este personaje que se presentara en la iglesia y que obtuviera los servicios de cualquier católico que pudiera demandar. Tan es así que entonces distraen al obispo y a los religiosos de la época, se los llevan a otro lado, la familia llega, rompe los candados y entonces se mete a la iglesia y le dan el servicio que el difunto demandaba. Esto da una idea precisamente de esa situación que se vivió en aquellos años y de la sociedad de la que Obregón emerge. Llegará después de ser un presidente municipal. Yo les aseguro a ustedes que si ahorita les pregunto a bote pronto quién es el presidente municipal de Obregón, perdón, de Guatabampo, ¿no? Ustedes a lo mejor no van a saber. Bueno, imagínense a principios del siglo XX que tú le preguntaras a alguien quién era el presidente municipal de Guatabampo. Bueno, pues así era Obregón, llegó a ser presidente municipal de Guatabampo y en tan solo 11 años lidera una revolución y llega y conquista la presidencia de la República, pero no paran ahí las cosas. Otra cosa que hace el doctor Almada muy bien es precisamente identificar, narrar y explicar la permanencia y además los cambios que estos sonorenses encabezados por Obregón hacen en el gobierno de la República que hasta hoy permanecen, incluyendo la administración pública. Ellos le dan un vuelco y le dan una conformación distinta a aquellos gobiernos, incluso introducen el impuesto sobre la renta, otras cuestiones que tienen que ver mucho con lo que hoy vivimos en México. Como dice otro historiador, a Obregón se le niegan muchas cosas, pero la realidad es que se le deben muchísimas más de lo que la gente supone, más que Zapata o que Carranza, pues sí, o que Villa, o que de los grandes personajes que uno ve en la historia oficial. Oye, a Obregón le regatean mucho lo que hizo, ¿no? La figura de él, porque de hecho, ¿qué películas hay de él? La sombra del caudillo, ¿dónde aparece Obregón? No aparece, en cambio Villa aparece hasta en las caricaturas, o sea,
Villa, Zapata, hasta Marlon Brando lo hizo de Zapata, pues me ponen hablando como Pocho Zapata. Zapata. Fíjate que sí, fíjate que le regatean mucho y creo que por eso este libro del doctor Almada llega, irrumpe en una especie de ciclo donde se exaltan otros revolucionarios. Por ejemplo, veo que el año se lo dedicaron a Felipe Carrillo Puerto. Qué bueno, lo reconozco. Felipe Carrillo muere precisamente por su obregonismo, pero nunca atendieron precisamente al triunfador de la revolución, al que conquista aquel país violento y bronco, y es algo que me llama mucho la atención. No sé por qué en México se privilegia precisamente estos personajes pues que no tuvieron la relevancia de él, y que muchos murieron traicionados, como si hubiera una fascinación por la traición en México. Y en este caso, Obregón, que llega, se planta en la presidencia de la República, transforma el sistema político mexicano. Duran 16 años, desde 1920 hasta el 36, dominando y construyendo lo que es el México actual. Pues no se les menciona. El otro día veía yo la toma de protesta de la presidenta Sheinbaum y hace mención a personajes históricos, pero omite precisamente a estos personajes que quizá contribuyeron muchísimo más de los personajes que ellos exaltan. Como el caso de Villa, pues el caso de Villa, que terminó siendo un carnicero, y a ese también le dedican un año a Pancho Villa. Pregúntale a San Pedro de la Cueva. Oye, Joaquín, Ignacio Almada te pidió que presentaras este libro. Sí, fíjate que sí, cosa que me imagino que ya lo devoraste, Joaquín. Sí, fíjate que lo leí de inmediato cuando salió el libro. Quiero decirte que es un libro que esperamos desde hace mucho. Okay. Los que tenemos amistad con Nacho, como le decimos y como lo conocemos, sabemos de su trabajo, sabemos de su dedicación, pero sabemos del esfuerzo que hay atrás de este libro, que no te puedo decir con precisión, pero sí te puedo asegurar que es un trabajo de décadas, porque Nacho es una gente cercana por vías familiares a la familia. Hay cosas que él platica en el libro que son muy interesantes. Por ejemplo, recuerden que Nacho es a su vez descendiente de un gobernador obregonista como Alejo Bey. Entonces él platica que de niño pasaba días con su tía, y entonces la tía le hacía, bueno, yo creo que ustedes se van a acordar que en la televisión de los años 60, 70 pasaban los toros. Sí, claro. Y entonces Nacho, los domingos en la tarde. Los domingos pasaban los toros, y entonces Nacho era interno aquí en Hermosillo, en el Colegio Regis, pasaba el día con su tía y después de comer se sentaban a ver los toros. Y entonces un día le pregunta: oye, tía, ¿por qué vemos los toros? Porque yo acompañaba a Álvaro y a Alejo a la Plaza de Toros en México. O sea, para que veas la cercanía precisamente de este personaje con el revolucionario. Y quiero también puntualizar algo donde realmente creo que en ese sentido Nacho haber tenido una, se refleja un profesionalismo más allá de toda prueba. Él no omite los errores ni tampoco los excesos del general. Eso es algo muy importante. No es indulgente con el personaje, ni lo glorifica, ni hace una especie de apología, como se acostumbra con otros personajes de la revolución. No, es una biografía justa, en el sentido de que reconstruye al personaje simple y sencillamente como es, que a fin de cuentas es como somos, seres de luces, seres de sombras, seres que tienen aciertos y que tienen gravísimos errores. Bueno, de eso se trata y de eso es la construcción. Afortunadamente, como dices, Víctor, vamos a tener la posibilidad y además el privilegio de presentarlo junto al autor en la librería Gandhi el próximo viernes. 11. Okay. El próximo viernes, el viernes 11 a las 6 de la tarde.
Y creo que vale la pena, más allá de la presencia mía, que pues es totalmente irrelevante, tener al autor y al que se le pueden hacer preguntas y cuestionamientos de todo tipo, y que es un personaje, déjenme decirlo, más allá del afecto que le tengo, sumamente preparado y conocedor de un periodo de la historia de México tan importante que hasta la fecha, aunque muchos no se den cuenta, lo traemos permanentemente en el radar. Constantemente vivimos un régimen que hace referencia constante a aquel movimiento, y creo que vale la pena acercarse a este libro, al autor, a este próximo viernes 11 de octubre. Oye, a las 6 de la tarde en la librería. Hasta con su firma de Nacho. Oye, una pregunta nada más antes de que termines. ¿Aborda también el crimen de Obregón? ¿Aborda el tema del crimen? Sí, claro. Sí, fíjate, aborda cosas, por ejemplo, miren, voy a adelantarme a cosas del libro que vale la pena. Aborda el crimen. Dos minutitos, Joaquín, gracias. Bueno, nada más para cerrar, no se les olvide, viernes 11 de octubre, 6 de la tarde, librería Gandhi. Aborda todo, el crimen, todo lo que se decía en torno a él, pero también cosas tristes y dramáticas como Huitzilac o otros eventos que hubo en su periodo que reflejan la situación que vivía aquel México revolucionario, postrevolucionario, que hasta la fecha marcan nuestro presente. Ok. Joaquín, ¿cuántos hijos tuvo? El general Obregón. El general Obregón, sí. Bueno, del primer matrimonio de doña Refugio Urrea quedaron vivos 2, Refugio y Humberto. Okay. Y del otro, del matrimonio con doña María Tapia, son alrededor de 6, según tengo más o menos registrado, de los cuales muchos conocimos y les tenemos un gran afecto, y son personajes que tienen un arraigo y una familia extendida en Sonora y están con nosotros. Es cierto. Muy bien. Oye, Joaquín, entonces, próximo, nomás porque sí es importante, próximo viernes 11 de octubre, 6 de la tarde, librería Gandhi, en Boulevard Quino, es Boulevard Quino, sí, ¿verdad? Y en esa parte. Así es, próximo viernes. Oye, yo creo que Gandhi, sí hay que llegar con tiempo y todo, porque digo, es un lugar que debe estar limitado en número de espacios, y creo que va a ser un éxito del buen pues Nacho, ¿no? Almada, que muchos lo conocemos y sobre todo lo reconocemos. Así es, imagínate que llegara nada más la familia Almada, pues tendríamos que contratar. No, no. Se van a la cancha, a la cancha de básquet que está enseguida. Oye, teníamos que contratar el gimnasio del Estado, ¿no? Yo tengo 3 nietos Almada, imagínate, de allá también. Pues imagínate, yo creo que no cabemos en el gimnasio del Estado, bueno, Arena Sonora que está enfrente, pero bueno. Ya nomás con esa familia tenemos para llenar parte muy importante del estado, pero y ahí los esperamos, viernes 11 de octubre, 6 de la tarde, librería Gandhi, con el autor ahí presente y además una excelente presentación. Muy bien, Joaquín, muchas gracias, y pues que sea muy sabrosa tu exposición, y por ahí ojalá podamos estar, me daría muchísimo gusto. Gracias, Joaquín. ¿Cómo no? Ahí los esperamos. Muchas gracias. Órale, pues Álvaro Obregón, caudillo del pasado, ¿sí? Y es caudillo del pasado y Hilario, ya no me acordé. Bueno,